Hola, buenas tardes. Hace aproximadamente 22 meses que no realizamos ningún tipo de conferencia en la Asociación Cultural de Hipatia debido a la pandemia. Así que abrimos este nuevo curso 2021-2022 con el ciclo de conferencias de Hipatia con Vicente Benlloch. Vicente Benlloch, además, es socio de nuestra asociación. Cuando se presenta a un conferenciante, siempre se habla de su currículum y cuanto más extenso, pensamos que será la persona mucho más sabia, será más inteligente porque ha estudiado más o tiene más experiencia. Vicente Benlloch es sobre todo terapeuta analítico y tiene una web en la que podéis encontrar a través de Vicente Benlloch Terapia Analítica mucha información para beneficiaros de su trayectoria profesional. Él es especialista en terapia del niño o niña interior, que consiste en la localización y sanación de los conflictos psicológicos inconscientes desde la concepción hasta la edad adulta. También especialista en conexión con vidas pasadas, que nos va a explicar que tiene mucho que ver con ese niño interior o la niña interior, localización del origen psíquico y tratamiento de las enfermedades y disfunciones de los órganos corporales y finalmente conocedor del propósito de vida personal. A mí este tema personalmente me gusta mucho porque siempre lo estamos trabajando como adultos. Y antes de entrar como socia de Hipatia a través de Juan Rafael, yo tenía un maestro que me dijo en una ocasión, Lorena, no olvides la niña que eres en la adulta que vive en ti. Y creo que esta frase, que me ha acompañado durante mucho tiempo, es muy importante para entender que no se separa el niño del adulto que vive en la actualidad en nosotros. Gracias por asistir esta tarde y esperamos que disfrutéis de nuestra conferencia hoy con Vicente Benlloch. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir a esta charla que vamos a tener aquí un poco en familia. Y, por cierto, ¿se me oye ahí al final de la sala? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien al final? Gracias también a Lorena ya por la presentación. Y bueno, como os ha comentado ella, la charla de hoy va sobre un tema que es el tema del niño o niña interior. Esta charla la hicimos, estábamos antes comentándolo, la hicimos ya en el año 2017, 17 fue, ¿no? Hace ya 4 o 5 años y vamos, la verdad que el tiempo pasa muy a prisa. Y bueno, cuando se planteó el retomar un poco el tema de estas charlas, nos pareció un tema interesante, este tema del niño interior, por varias razones. Una primera razón por el que repetir esta charla es porque, aunque alguien viniera en aquella charla o se acuerde un poco de aquello, está bien repetir las cosas, sobre todo porque además en 4 años todos hemos cambiado mucho y entonces cosas que a lo mejor entonces nos resonaron de una manera, puede que ahora nos puedan resonar de una manera diferente. No sé si os ha pasado alguna vez que a lo mejor has leído un libro y luego con el tiempo lo has vuelto a leer y te has preguntado, ¿yo realmente leí aquello o esto me quiso decir en aquel momento? Entonces que nadie se preocupe si vino a aquella charla porque vamos a decir además cosas nuevas y recordarlo está bastante bien. Y la otra razón importante es porque a mí me parece que esto del niño interior es un tema vital para nuestro desarrollo personal y además es un tema con el que todos más tarde o más temprano nos tenemos que enfrentar a él. Lo podemos hacer bien de manera consciente o de manera inconsciente, vamos a hablar un poquito en la charla, pero esto del tema del niño interior es un tema que
es un tema, y bueno, como os decía, importante por esta razón y en la charla vamos un poquito a explicar pues, qué es el niño interior, cómo se construye en nuestra vida y qué podemos hacer respecto a él. ¿De acuerdo? Sobre todo porque imagino que todos, más o menos en nuestras vidas, pues tenemos cierto nivel de conflicto. Todos mantenemos cierto nivel de conflicto, bien a nivel de relación de pareja, bien a nivel de relación personal con otras personas, bien con temas de trabajo. Por suerte, por desgracia, el tema del conflicto está más de lo que debiera en nuestra vida personal. Y muchas veces tenemos serias dificultades para gestionar este tipo de cuestiones. Incluso nos podemos plantear por qué de manera un poco repetitiva solemos caer en cierto tipo de comportamientos de los que no deseamos estar en ellos, pero no podemos evitar caer. Queremos hacer una serie de cosas, pero de manera no sabemos muy bien por qué acabamos repitiendo determinados patrones de conducta, determinados modelos emocionales, determinados estados de ánimo que nos perjudican y no sabemos salir de ellos. Bueno, pues todo esto está relacionado con nuestro niño o con nuestra niña interior. Digamos que yo diría que, no voy a decir el 100% porque sería un poco, pero un 80-90% de los conflictos que vivimos están originados en temas que tienen que ver con nuestro niño interior. Por eso considero que esto es importante, porque esto va a aparecer de manera recurrente en nuestra vida y si tenemos ciertas claves podemos aprender a gestionar esto un poquito mejor. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea de la charla. Como os he comentado, hablaremos un poquito de cómo se construye, qué es el niño interior y qué podemos hacer respecto a él. Yo hablaré un rato y luego al final de la charla pues haremos una serie, abriré un turno de preguntas para quien quiera preguntar cosas, pues aclarar cosas que yo no me haya explicado bien o alguna cosa que no haya comentado o cualquier tipo de inquietud personal. ¿Vamos allá? Muy bien. Bueno, como os he comentado, el niño interior es el origen de una gran cantidad de conflictos y problemas que tenemos, pero también es una oportunidad de poder solucionarlos. Imagino que todos vosotros, o yo por lo menos, aspiro a tener una vida lo más plena posible. Si tenemos una responsabilidad, probablemente un deseo es el estar bien. Todos buscamos de una manera o de otra el estar bien, ser felices, disfrutar de la vida, pero esto pues parece que tengamos una dificultad con toda esta cuestión. Es una cosa que todos anhelamos, pero muchas veces nos cuesta el poder disfrutar, estar tranquilos. Incluso cuando las cosas nos van bien, tenemos miedo de que empiecen a irnos mal. No nos acabamos de creer que podamos estar en un estado de bienestar, en un estado de felicidad y que las cosas nos funcionen bien. Y ya desde siempre, las diferentes tradiciones filosóficas, religiosas, y gente que se ha dedicado a investigar un poco lo que es el fenómeno humano, nos han hablado de que si no conseguimos este grado de felicidad o este grado de plenitud en nuestra vida o tener una vida medianamente sana desde todos los puntos de vista, es porque desconocemos o somos ignorantes respecto a determinados recursos que tenemos dentro de nosotros. Y entonces, como no conocemos de qué estamos hechos, cómo funcionamos, no podemos gestionar estas cosas. Entonces, en la medida que aportamos luz a nuestros mecanismos internos, podemos empezar a tener claves de cómo poder empezar a gestionarlos mejor. ¿De acuerdo? Esto es la oportunidad. Digamos que una mayor toma de conciencia de lo que estamos hechos y cómo funcionamos nos va a permitir, si queremos, si tenemos voluntad, y si no, pues nada, hemos pasado un rato que agradable y ya está, y luego cada uno sigue con su vida y fantástico. Pero si alguien quiere avanzar, pues tener un poco más de recursos para poder solucionar esto, ¿no? Y ya en el siglo IV, siglo V antes de Cristo, Platón, igual algunos suena el mito de la caverna, ya nos contaba estas cosas, ¿no? No sé si sabéis el mito de la caverna que contaba Platón, pero Platón venía a contar que el estado del ser humano convencional, en el que podemos decir que estamos todos, yo también, es como unos seres que viven en una caverna, ¿no? En la foto que veis aquí detrás, estos seres viven en una caverna y están como atados a un muro, tienen una cadena que no les permite mover la cabeza, sino que ellos solo pueden mirar hacia adelante, ¿no? Y ellos creen que lo que ven es la realidad, ¿no? Entonces, esto se proyecta allí en la pared, que son unas sombras, pues están ocasionadas por estas personas que van aquí detrás. Hay un foco de luz, una chimenea que proyecta la sombra sobre la pared, y la gente que siempre ha estado viviendo de esta manera, con esta cadena puesta aquí, cree que esas sombras que ven son la realidad. No conocen nada más que estas sombras y piensan que eso es
lo real, lo que ellos conocen, donde viven. Pero cuenta la historia esta, cuenta Platón, que en esta historia uno de ellos consigue liberarse de esta cadena y sale, empieza a subir de la caverna, sale, y cuando llega a la parte de arriba, pues empieza a ver que allí hay luz. Empieza a ver que hay luz, empieza a darse cuenta que ve el cielo, ve el sol, ve un entorno diferente al que estaba completando cuando estaba dentro de la caverna, y además estaba con esta cadena, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta persona se deslumbra, ¿no? Se deslumbra y se emociona al ver esta realidad. Y aparte de que se da cuenta que había estado toda su vida como en sombras, pues tiene el deseo de bajar hacia abajo de la caverna y contárselo a la gente que estaba atada allí a las sombras. Pero cuenta la historia en el mito de la caverna, pues que por mucho que les intenta contar a aquellos que eso que ven no es la realidad, sino que la realidad es lo que hay arriba, ese mundo de luz, de naturaleza, pues cuenta que esos que están en las sombras no se lo creen, no le creen. No solo no le creen, sino que en un momento dado les llega a molestar que les cuestione que lo que están viendo ellos es la realidad. Incluso cuenta la historia que planean el matar a esta persona, ¿de acuerdo? Porque lo que les está contando no es lo que ellos están acostumbrados a ver. Con esto Platón quería un poco significar, a mi modo de ver, bueno, pues que vivimos, muchas veces estamos en un mundo de sombras y tenemos cierta dificultad para salir de él. Dificultad porque estamos acostumbrados a unos hábitos, a unos patrones de comportamientos en los que nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, y cuando esto se cuestiona, pues tengamos claro que si no estamos conscientes y hacemos un pequeño gesto, la tendencia va a ser a repetirlos. Nos tenemos que cuestionar, tenemos que tomar conciencia, porque si no, no es mi intención que nadie cambie nada, ¿no? Pero si salimos de esa puerta y no tomamos un poco de conciencia de algunas cuestiones, pues seguiremos repitiendo determinados patrones y determinados hábitos que no nos van a hacer felices. Pero bueno, está bien también. Eso evidentemente cada persona, en función de dónde está y cómo le van las cosas, pues puede tomar una opción o puede tomar otra, ¿de acuerdo? Entonces, ya se planteaban este tipo de cuestiones, y también antes, como os decía, todas las tradiciones filosóficas y religiosas, cuando se han planteado el tema del origen del ser humano, un poco qué es el ser humano, estamos hablando un poco, introduciendo un poco el tema desde la parte de arriba, pues siempre han hablado, tanto en nuestra religión, en nuestra cultura, como en otras culturas, en otras religiones, han hablado que dentro de los seres humanos la naturaleza fundamental y esencial del ser humano es espiritual. Todas las tradiciones han hablado de que dentro del ser humano vive una energía, una fuente, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Pero la naturaleza esencial del ser humano es espiritual. Y además esta energía espiritual que vive dentro de cada uno de nosotros es una fuente inagotable de energía, es un poder creador, un poder con capacidad creativa, con capacidad de innovación, aunque la vida normal de todos nosotros, si la miráramos desde fuera, pues a lo mejor no hablaría de esto, ¿no? Hablaría de otras cosas, hablaría de lo que decía antes, ¿no? Hablaría un poco de sufrimiento, de enfermedad. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo, entre las sesiones que hemos planteado, ahora en la primavera será, ¿no? Haremos un módulo también para hablar de la enfermedad, que está muy de moda, ¿no? Todo esto de la enfermedad y estas cosas, comentaremos un poco de estas cuestiones. Pero bueno, como estaba diciendo, parece que la vida, que la esencia no responda a la esencia esta espiritual, este poder que todos llevamos dentro, parece que no se acaba de manifestar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, nuestros antepasados, toda la gente que ha explicado estas cuestiones, ha intentado siempre trasladar, digamos, a la humanidad este tipo de conocimiento, y lo ha trasladado a través de unos determinados mitos, una determinada simbología, unas determinadas historias, para que el ser humano poco a poco vaya tomando conciencia de estas cosas. Digamos que la relación que tenemos con determinados símbolos, con determinados mitos, esto va impresionando la psique y va permitiendo que poco a poco todos vayamos avanzando y vayamos despertando en esta toma de conciencia. Y en ese sentido, bueno, esto que os acabo de contar también lo podemos interpretar desde el punto de vista de la ciencia. Hoy la física cuántica ya permite entender que el origen de la realidad, el origen del ser humano es energía, es algo inmaterial. Cada uno que le ponga el nombre que esté más cómodo, uno que le ponga vacío cuántico, otro que le ponga Dios, otro que le ponga Krishna, cada uno que adopte el nombre que quiera, pero lo que ya se coincide, y esto desde un punto de vista científico ni siquiera es cuestionable, es que el origen de la realidad es un estado previo de energía, solo que es un estado de energía inagotable, con potencial creativo y con potencial de innovación. Y como os decía, eso sería el origen nuestro, como os pongo en esta diapositiva,
desde este plano inmaterial, que como os acabo de comentar, le podemos llamar como queramos, cada uno como esté más cómodo, hay un proceso por el que aparece un Vicente, aparece una María, aparece un Rafael, aparece un Juan, aparece el ser humano. Y en estos mitos que os comentaban, en las tradiciones ha habido un mito por excelencia que ha permitido hablar de un poco de lo que vamos a hablar en esta conferencia, que es el mito del nacimiento de un niño, de un niño pequeño. En nuestra religión nos lo han contado de alguna manera, ahora que estamos próximos a la Navidad, pues del nacimiento de un niño Dios. Y esto que nos han contado en nuestra tradición no solo es de esta tradición, sino que en otras culturas, de manera un poquito diferente pero muy similar, se cuenta esta historia. Se cuenta la historia de cómo este poder espiritual nace dentro del ser humano y nos lo cuentan a través de este mito que vamos a vivir ahora pues en Navidad. Los mitos no quiere decir que esto haya ocurrido en realidad. Esto es importante tenerlo claro. El mito simplemente impresiona a la psique. El mito lo que habla es un proceso interno que está ocurriendo ahora dentro de todos nosotros. No es una cosa que pasó hace no sé cuánto tiempo, es algo que está pasando ahora dentro de nosotros. Entonces, en esta historia del nacimiento de un niño divino, un niño Dios, un niño creador, pues fijaros que siempre, si veis la literatura que hay respecto a estas cuestiones, siempre se habla de nacimientos un poco extraños, un poco con dificultades, y luego de infancias también en las que han habido como peligros. Este niño ha sufrido peligros en esta infancia, pero al final ha conseguido sacar adelante, vivir. Entonces, esto tiene que ver un poco con este proceso a nivel simbólico, a nivel de mito, de cómo este poder espiritual, esa fuerza que todos llevamos dentro, este potencial que todos llevamos dentro, está ahí latente y está impulsando para aparecer. Lo que ocurre que por un montón de razones que ahora iremos viendo, pues esto todos nosotros lo hemos limitado. Lo comento porque, aunque vamos a hablar, como dice el niño, cuestiones de la infancia, todo esto está latente dentro de cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos. Os digo más, a medida que nos hacemos más mayores, se van activando dentro de nosotros más temas relacionados con nuestra infancia. Es algo así como que nuestro niño interior está pidiendo sanarse y a medida que avanzamos en edad, incluso determinados circuitos neuronales relacionados con la infancia se activan, para que podamos atender todo esto. Vamos a ver este proceso cómo ocurre, ¿de acuerdo? Este proceso de esta energía, esta Dios, como queráis llamarlo, cómo se manifiesta en el plano físico. Y esto, como os indico aquí, hay un proceso que en la mayoría de los casos es a nivel inconsciente. Vamos a diferenciar muy bien lo que es el plano consciente de lo que es el plano inconsciente, para que todos tengamos esto claro, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto lo hemos comentado. Bueno, esto también a nivel psicológico, a mediados del siglo XX hay un psicólogo que se llama Carl Gustav Jung, que imagino que os sonará. Este psicólogo desarrolló toda la teoría del inconsciente. Todo lo que voy a contar hoy aquí lo podéis encontrar también parte en lo que ha hecho Jung y parte en otros autores. Pero bueno, él en un artículo en los años 50, en un artículo en la psicología del arquetipo infantil, ya hablaba del niño interior. Hablaba del niño interior. Introdujo el concepto como un estado del niño, como que todos llevamos dentro de nosotros un niño que nunca crece, siempre se queda como en un estado infantil. Es como que dentro de cada ser humano, de todas las personas que estamos aquí, hay un Vicente y un Vicentín, ¿de acuerdo? O un Pepe y un Pepito. Dentro de cada uno de nosotros hay dos, el adulto y este niño. Y este niño siempre está presente dentro de nosotros. Y además mantiene las características de un niño, ¿de acuerdo? Y Jung también decía que este niño, este estado interno del niño, tiene en sí un potencial psíquico enorme. Este potencial que las tradiciones filosóficas y religiosas nos han contado, Jung, traducido al campo psicológico, decía que algo así como que la mayoría de los seres humanos nos perdemos el poder expresar todo este potencial porque, por decirlo de alguna manera, tenemos a nuestro niño interior bloqueado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata un poco de conectar con este potencial para que esto empiece a transformar nuestra vida. Y además, Jung decía que esto era como algo, era el impulso más poderoso del ser humano, y lo que os comentaba antes, algo ineludible, algo que lo haga yo de manera más o menos consciente, quiera o no, me lo voy a encontrar. Lo puedo hacer de manera consciente o de manera inconsciente, me voy a encontrar con situaciones en mi vida que yo no sabré por qué me están ocurriendo, pero que están hablando de cómo voy por dentro,
de cómo está mi niño o mi niña interior. ¿De acuerdo? ¿Lo estoy explicando? Venga. Muy bien. Bueno. Está claro que si nos preguntan a nosotros, pues, quién eres tú, de qué estás hecho, pues la mayoría de las personas cuando habla de él, de cómo funciona, pues dirá, mira, pues yo Vicente me dedico a esto, soy esposo de no sé quién, padre de no sé cuánto, soy amigo de no sé quién, soy de tal equipo de fútbol, tengo tales aficiones y tengo estas características. Diré cosas buenas o cosas malas mías. Si además otra persona habla de Vicente, probablemente diga unas cosas diferentes a las que pueda decir yo de mí. Y si le preguntamos a otra persona diferente, probablemente dirá cuestiones, ¿no? Luego, respecto a lo que uno es, pues uno muchas veces tiene una opinión de sí y si preguntamos a otras personas veremos que cada uno nos dirá aspectos diferentes, ¿eh? Podemos decir que dentro de una persona pues se pueden manifestar muchas maneras de ser, muchas personalidades, unas que en un momento dado podemos ser conscientes de que están ahí y en otros casos pues no seremos muy conscientes, pero que los demás muchas veces sí que verán este aspecto nuestro, ¿de acuerdo? Pero tenemos que diferenciar básicamente dos aspectos importantes dentro del ser humano. Una parte es nuestra parte consciente, que es aquello que yo conozco de mí, aquello que yo sé de mí, aquello que os estaba contando ahora, o que los demás podrían hablar de cómo voy, opinar sobre mí o cómo soy, y otra parte inconsciente, y como su nombre dice, esta parte inconsciente, pues no sé qué está dentro de mí, ni siquiera sé de lo que está hecho. Decía Jung que esta parte inconsciente es enorme, no podemos llegar a descubrir todo lo que hay dentro de nosotros. Podemos hacer aparte de este contenido, pero no a todo. Pero como ilustra la foto del iceberg, esta parte es el 90 o el 95% de lo que somos. No solo de lo que somos, sino que esta parte inconsciente está presionando nuestra vida. Esto que hablábamos antes, en forma de hábitos, conductas, patrones emocionales, que muchas veces estoy haciendo y no sé por qué, tiene un origen inconsciente. Todo lo que vamos a hablar aquí, o gran parte de lo que vamos a hablar en esta charla o estamos hablando, se produce en esta parte inconsciente, ¿de acuerdo? No tenemos no me acuerdo de muchas cosas, pero han ocurrido. Para que os hagáis una idea, bueno, lo que conozco, lo que desconozco, para que os hagáis una idea, dice la gente que habla de estas cosas, que el consciente viene a procesar unos 2000 bits por segundo y en el inconsciente hay como unos 40.000 millones de bits por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nosotros procesamos toda la información, solo que a la parte consciente llevamos una pequeñita parte, pero lo hemos procesado todo. ¿Y esto cómo se sabe? Porque hay técnicas terapéuticas que permiten conectar con este contenido. Esto que estamos hablando en la experiencia real, tú puedes conectar con esta parte inconsciente y ver lo que hay ahí en un momento dado. Pero sepamos que esta parte es la más importante. Nuestra impresión no es esa. A lo mejor alguien está preguntándose, pues yo no me doy cuenta de estas cosas, claro, porque esto está en tu parte inconsciente, tú lo vas a vivir como que tú estás decidiendo libremente determinadas cuestiones, de que estás haciendo cosas porque tú quieres, de que has elegido tal relación o que has elegido tal trabajo. Pues tengo que daros una mala noticia, o buena, depende de cómo se mire, porque muchos de estos comportamientos, de estas elecciones, están condicionadas a nivel inconsciente por lo que hay ahí. Y esto científicamente, la neurociencia ya permite demostrar esto. Hay libros de esta cuestión que ya explican todo ese tipo de cuestiones y aparte de lo que ya nos decían psicólogos hace tiempo, hoy la ciencia permite demostrar y entender todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo, este niño, esta parte espiritual nuestra, va a aparecer en un cuerpo físico y, como os estaba diciendo, aquí hay un proceso que, como pongo ahí, es no consciente, Nadie se acuerda de todo esto que voy a contar aquí, pero se está produciendo todo en nuestra psique, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno viene a la vida, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un contexto determinado, unos padres. Tenemos que saber que aquello que viene a la vida, ese niño Dios que hemos definido, ese niño, es algo profundamente sintiente, es de profunda, aunque es potencial absoluto y potencial ilimitado, cuando llega aquí abajo, digamos que como el proceso es no consciente, esto se olvida, Si sois padres, madres, podéis ver a cualquier criatura recién nacida, no hace falta ser padre o madres para esto, y veréis lo vulnerable que es cualquier ser humano cuando nace. Es algo profundamente vulnerable y profundamente dependiente del entorno, fundamentalmente de dos personas muy importantes, que es su padre y su madre. ¿De acuerdo? Entonces, esto que es profundamente sintiente, a la vez es profundamente vulnerable,
profundamente dependiente del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, papá y mamá van a ser dos personas muy importantes, claves, porque yo voy a depender completamente de ellos. No solo voy a depender completamente de ellos, sino que el niño que viene o la niña viene con una expectativa, como os pongo aquí, bueno, primero que nada viene con un potencial ilimitado. Tenemos que saber que todo niño que viene a la vida porta este potencial ilimitado de creación, de innovación, de novedad. Lo que pasa es que esto iremos viendo como poco a poco la sociedad y el entorno lo va limitando, lo va encapsulando y lo va castrando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero además este niño viene con necesidades, viene con muchas necesidades. No solo viene con necesidades, sino viene además con la expectativa de que su padre y su madre satisfagan estas necesidades, ¿de acuerdo? Y además os hablaré de una cosa que lo pasaremos un poco rápido, que es el estado condicionado del alma. Todos venimos como con un paquete básico de determinadas emociones que vamos a ir hablando de ellas, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que ese niño viene a un entorno determinado con unos padres, es algo de naturaleza profundamente sintiente y es algo además necesitado de atender estas necesidades, y además viene con ese potencial de cambio, ese potencial de creatividad. Esto es lo que cada ser humano que ha venido a la vida viene con todo esto. ¿Y esto cómo lo sabemos? Vuelvo a repetir, porque se puede entrar en el inconsciente y ver estas cosas. Todo lo que estoy contando aquí lo estamos contando desde la experiencia, no desde la teoría. Hay teoría, pero esto se puede todo comprobar y demostrar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que venimos a la vida, cualquier niño pequeñito, vuelvo a decir, si uno tiene en la cabeza, pues cuando tuvo un hijo o algún niño familiar o algún niño que haya visto, es profundamente dependiente. Y venimos con un montón de necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Pues todas las que tenéis ahí en la diapositiva, ¿no? Venimos con necesidades de aceptación, con necesidades de protección, de cuidados, de cariño, de respeto. Fundamentalmente con lo que venimos es con necesidad de amor. Fundamentalmente el niño lo que necesita es el amor fundamentalmente de dos personas, del entorno, pero fundamentalmente de su padre y de su madre. Y este amor del que está necesitado el niño o la niña cuando viene, lo proyectará o lo canalizará a través de este tipo de necesidades. Amor en forma de aceptación, amor en forma de protección, amor en forma de cuidados. Y por suerte o por desgracia, esto no es lo que nos solemos encontrar todos. No hace falta haber tenido un entorno, digamos, conflictivo o traumático para que estas necesidades no hayan sido atendidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aceptación, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor hemos venido a la vida en un momento inoportuno, porque en ese momento a nuestro padre y a nuestra madre les venía mal tener un hijo, porque a lo mejor tenían mucho trabajo o porque no lo tenían en mente aquello de tener un niño. Y entonces no solo no se produce la aceptación, sino que se puede producir un rechazo de la persona que viene. Y tenemos que saber que desde el segundo número 1 que estamos en el vientre de nuestra madre, todo esto lo estamos captando. La conciencia está allí. No nos acordamos de esto, pero a nivel inconsciente todo se está captando y está impresionando nuestra psique. Luego hablaremos un poco del cerebro y veremos cómo todo esto, ya en el vientre de nuestra madre, todo esto se está formando y el niño o la niña está captando si su mamá o su papá querían que viniera, si vino en un buen momento, cómo reaccionó su madre, cómo reaccionó su padre. Entonces puede que hayamos sido aceptados en el sentido profundo de la palabra aceptación, que sería el caso de que ese niño haya sido deseado, ¿no? Que los padres hayan hablado de este niño, hayan pensado en él antes de que viniera, pues le han puesto un nombre, le han preparado una habitación, pero esto ocurre en muchos casos, pero en muchísimos casos no ocurre esto, sino que ocurre más bien todo lo contrario. No se produce solo la aceptación, sino que se produce un rechazo, que puede ser total. Yo he tenido casos de gente que ve esto y ve cómo su padre y su madre pues lo rechazan completamente, porque por lo que os he comentado. Es importante entender que esto no es un juicio contra nuestro padre y nuestra madre, porque nadie viene con un manual bajo el brazo de cómo ser padre o ser madre, ¿de acuerdo? Que nadie entienda esto como... Y que si él lo ha hecho en un momento dado, piensa que lo podía haber hecho mejor, pues aún está a tiempo de cambiar muchas cosas. Yo también he hecho cosas que con lo que sé ahora las hubiera hecho diferente, ¿de acuerdo? ¿Está esto entendido? Que nadie entienda esto un juicio y una crítica contra nada.
pero tenemos que hablar de esto para poder entender lo que está ocurriendo allí. Porque si lo podemos entender, pues podremos hacer algo. Aunque ya no tengamos hijos, el hecho de que lo entendamos nosotros también nos puede ayudar a entender ciertas cosas, incluso a aportar en nuestras relaciones otro tipo de energía, ¿no? Como os decía, esta aceptación o este rechazo puede ser total o puede ser parcial, ¿eh? Muchas veces a lo mejor soy un niño y mi papá y mi mamá querían una niña. Esto que puede parecer una trivialidad, pues esto el niño o la niña que viene lo capta, ¿eh? Y yo he visto muchísimos casos de cómo pues viene un niño y a lo mejor su mamá o su papá quería una niña. Entonces esto la personita que está allí lo vive mal porque siente que aquello que él es no conviene, no es aceptado en el entorno en el que va a aparecer, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se empiezan a generar determinados sentimientos aflictivos en la persona. Además tenemos que saber que los niños pequeños, cuando somos pequeños, siempre que hay un conflicto, siempre que hay una situación en la que de este estilo, que nuestras necesidades no son atendidas, o luego más mayor se ha producido un conflicto, el niño siempre tiende a culpabilizarse. Lo que hacemos de pequeñitos es, hay algo malo en mí por lo que está pasando esto. ¿De acuerdo? Nadie culpabiliza a su padre y a su madre de esto. Él se culpabiliza a sí mismo siempre. O casi siempre, ¿eh? Yo creo que siempre, pero bueno, como que hay algo malo en mí, yo estoy haciendo algo por lo que me está pasando esto. Entonces, si yo soy un hombre y quería una niña, pues a lo mejor juzgo que lo de ser hombre es algo que no está bien. Y a partir de ahí voy a desarrollar estrategias. Recordad que siempre lo que voy a intentar es agradar a mi padre y a mi madre. Siempre, encajar. Lo que buscamos siempre es, buscamos amor y encajar. Y a partir de ese momento, en función de cuál sea mi sentimiento, yo voy a adoptar determinadas estrategias en mi vida para encajar allí. Quiere decir esto, por ejemplo, un ejemplo que pasa bastante, es que a lo mejor yo, que soy un hombre, pues no manifiesto determinadas cualidades masculinas, las reprimo simplemente, o doy vida a otro determinado tipo de cualidades o comportamientos, porque entiendo que esos comportamientos van a encajar mejor donde voy a estar. Recuerdo el caso de un chaval que cuando llega ve que su mamá quería una niña, ¿no? Esto no le ocasionó mucho problema, la verdad, en su vida normal está bien, ¿no? Pero él no sabía por qué de pequeño se vestía de mujer. ¿Por qué cuando era pequeño, tenía 2 o 3 años, él no tenía muy claro por qué se ponía tacones, por qué tenía esa cosa de vestirse? Y allí vio claramente pues, que yo lo hacía para... Es un ejemplo sencillo, pero a partir de ahí la problemática o las patologías pueden aumentar en grado bastante, ¿eh? Este es un ejemplo que no es muy patológico, pero digamos que es importante que tengamos que uno va moldeando la conducta de manera inconsciente para encajar, ¿de acuerdo? A lo mejor llego en un mal momento y veo que mi madre está muy ocupada, mi madre trabaja mucho, está siempre para aquí, para allá. Entonces, pues ¿cómo llamo yo la atención de mis padres, ¿no? Pues muchas veces no todo el mundo reacciona igual, ¿de acuerdo? Cada persona puede reaccionar de manera diferente. Pero a lo mejor, recuerdo un ejemplo ahora, pues de una niña que dice, pues voy a ser muy buena niña, voy a ser muy buena niña, me voy a portar muy bien, no voy a hacer ruido, voy a estar siempre bien, voy a hacer a mi mamá, todo lo que yo diga lo voy a hacer. Pero esto no quiere decir que ella esté haciendo lo que realmente quiere. Ella está adaptando su comportamiento para agradar a su madre. Pero esto no quiere decir que la haga feliz, ¿eh? He visto ejemplos también de casos de niños que recién nacidos lloran como locos. Lloran pues muchísimo, ¿no? Pues muchas veces este tipo de comportamientos tienen que ver con llamar la atención. Con llamar la atención porque es algo así como que mi padre y mi madre no se acaban de enterar que han tenido un hijo o una hija. Estoy aquí, a ver si me veis. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno adopta unas conductas determinadas para conseguir encajar, para ser aceptado. Lo que pasa es que todo ese comportamiento que hemos moldeado no quiere decir que hayamos hecho lo que realmente a nosotros nos hace felices. Básicamente lo que hemos hecho ha sido manifestar unos comportamientos y reprimir otros. Todos. Bueno, es un ejemplo, no hablemos ya de temas de otro tipo de comportamientos como, por no extenderme mucho porque si no, de protección, cuidados. Cuando hablo de abandono, no entendáis abandono que dejamos tirado al niño ahí. A lo mejor el hecho de dejar a mi hijo todos los días con mis padres o con mis abuelos, e irme a trabajar y estar 8 horas fuera de casa, el niño lo vive como un abandono absoluto y total.
Ya sé que es lo normal, que lo normal ahora es trabajar y todo el mundo deja a los hijos por aquí y por allá. Yo también lo he hecho, pero que sepamos que esto tiene efectos. Que abandono no es solo... Si estamos todos aquí es porque todos hemos sobrevivido, nos han alimentado, nos han cuidado, pero eso no quiere decir que nos hayan tratado desde el punto de vista que nosotros esperábamos. Recordad que venimos con una expectativa de que todo esto sea atendido. Entonces es muy importante, ahora lo veremos, pues en determinados momentos de nuestra vida, la relación con nuestros padres. Porque recordad que papá y mamá son insustituibles. Aunque tu abuela o tu abuelita o la persona que te cuida sea la mejor mujer del mundo o el mejor hombre del mundo, tu padre y tu madre son insustituibles, ¿de acuerdo? El niño con quien quiere estar es con su papá y con su mamá. Lo otro es parches mejores o peores, pero que van generando el efecto, un efecto determinado en la psique del niño o de la niña, que luego va a tener determinadas consecuencias. No hablemos ya si hay temas de falta de cariño, abusos. Por supuesto que el alimento, el abrigo y el cobijo, pues es lo básico, ¿no? Que esto pues está más o menos garantizado, ¿no? Pero no hablemos en el caso de que haya temas de, pues bueno, de abusos, de maltrato. Claro, lo que queda registrado ahí en la psique del niño, pues es una cosa bastante traumática que luego va a tener determinadas consecuencias luego en nuestra vida. Está claro que muchas veces, la mayoría de nosotros, o yo en mi caso, determinadas cuestiones, como os decía antes, no las hemos podido atender porque ni siquiera éramos conscientes de ello. Y también muchas veces, si a nosotros no nos lo han transmitido, difícilmente lo podemos transmitir a los demás, si no tomamos conciencia de ello. Digamos que tendemos a repetir patrones que hemos recibido y trasladamos a los demás patrones, los mismos patrones. Luego, si no tomamos conciencia, lo normal es que repitamos el patrón de conducta y acabemos haciendo aquello que a lo mejor más odiamos de nuestro padre y de nuestra madre, porque esto lo aprendemos todo de manera inconsciente, ¿de acuerdo? Bueno, pues sepamos que todas estas necesidades es muy importante. En la mayoría de los casos podemos decir que no han sido atendidas. Entonces este vacío, esta falta de atención en un momento que podamos sentir, esta falta de cuidado, esta falta de cariño, nosotros lo vamos a compensar y buscar en la vida. Lo vamos a buscar luego en la vida en forma de deseos, lo vamos a proyectar sobre otras personas, sobre otras situaciones, pensando que todas estas personas, situaciones, cosas van a suplir todo esto, pero la realidad es que esto nunca llega a suplir todo esto. Lo proyectaremos en un montón de cosas en nuestra vida, luego lo veremos, pero no van a compensar esta necesidad que no haya sido atendida cuando éramos pequeños, que es cuando queda registrada. De 0 a 7 años prácticamente queda construida toda nuestra psique, a nivel conductual y a nivel emocional. Y luego nos dedicamos toda nuestra vida a repetir patrones de conducta. Y cada cosa que va apareciendo en nuestra vida lo que hace es actualizar un conflicto que tiene que ver en nuestra infancia. Nosotros percibiremos que aquella persona o aquella situación está haciendo sobre nosotros, nos provoca las cosas, pero no es así. No es así, porque hay que entender que esto es todo a nivel inconsciente. Entonces cada situación que vivimos lo que hace es actualizar un patrón que ya vive en nosotros. ¿Está esto entendido? Yo a lo mejor tengo una situación en la que siento que esta persona me ha maltratado y yo me he sentido inferior, por ejemplo. Mi impresión es que como me han tratado así, yo me siento inferior. No funciona así exactamente. Funciona como que, como yo me siento inferior y poca cosa, me atraigo situaciones que visibilizan cómo es mi estado interno. Eso es importante entenderlo. Y además, a mí me parece que tiene un mensaje muy bonito. Y es que como todo está dentro de mí, puedo hacer algo respecto a ello. Porque si todo está fuera, no puedo hacer nada por cambiar estas cosas. Si yo cambio el foco y me doy cuenta que todo está dentro de mí y empiezo a cambiar aquello, mi situación externa empieza a cambiar. ¿De acuerdo? Esto funciona así. Bueno, decíamos, acordado que estábamos hablando, llegamos con unos padres en un contexto determinado, más o menos amoroso o conflictivo, y hemos dicho, aparece el tema de las necesidades, este potencial absoluto que traemos. Bueno, con el tema de las necesidades, simplemente comentaros de manera rápida que en el periodo infantil hay como determinados periodos concretos en el que determinadas necesidades están como más vigentes, son más importantes. Hay un zoólogo que estudió todo este tema en los animales, no es que nosotros seamos patos, pero el ejemplo sirve para ilustrar lo que quiero decir. Este señor estudió el tema del troquelado, el tema de la impronta parental. Le hizo un experimento con los animales, con los patitos, que consiguió demostrar que cuando el patito sale del huevo, en los primeros minutos o segundos, lo que él ve es lo que identifica como mamá o como papá, como mamá en este caso. Entonces,
Si cuando sale el patito del huevo, en vez de aparecer mamá pato allí, se pone el hombre lo que el pato relaciona es que mi mamá es este hombre. De hecho, este hombre se dedicaba a caminar por el campo y los patos se dedicaban a caminar detrás de él. No solo caminaban detrás de él, sino que ignoraban completamente a su madre, como si su madre no existiera. Porque en esos minutos es como que se queda registrado la necesidad o el concepto de mamá. ¿De acuerdo? Entonces, si en ese momento aquello no queda registrado, ya como que se ha generado el trauma, se ha generado la herida o el fantasma, como queramos llamarlo. En los seres humanos pasa algo parecido, no a nivel de los patitos, pero hay momentos de nuestra vida que son importantes en determinado tipo de necesidades. Mirad, resumido rápidamente, es un desarrollo que creo que lo hizo Freud y luego Jung lo desarrolló. En la infancia hay diferentes fases, ¿no? Hay una fase de 0 a 2 años, otra de 2 a 4, de 4 a 7 y a partir de los 7 años. De 0 a 2 años, todo niño y toda niña que ha venido a la vida no tiene conciencia de que él es. O sea, el niño cuando es pequeño, a partir de los 18 meses, 2 años, empieza a desarrollar la idea de que él es algo, de que es un Vicente, una Ana, un Pepe, una María, pero hasta los 2 años el niño no tiene conciencia de qué es. La conciencia de lo que él es la tiene totalmente vinculada o relacionada con su madre. Es como que el estar con su madre es como ser él. La conciencia, lo que yo siento es, por eso veréis que los niños pequeñitos siempre quieren estar pegados a su mamá. ¿Por qué? Porque necesitan el contacto físico. Porque sienten que su madre y ellos son lo mismo. Entonces, cuando no están con su madre, sienten que algo de ellos les falta, porque no sienten que son totalmente ellos. En esta fase se desarrollan necesidades relacionadas con la atención, el cuidado, y afectan sobre todo a la seguridad y a la confianza con la que yo luego me voy a mover en mi vida. Recordad que todo esto que estoy asentando, el que esto se haga bien, querrá decir, a lo mejor no tengo un máster en Harvard, pero la seguridad, la confianza, cómo voy a estar en la vida, voy a ser una persona más asentada, voy a ser una persona más tranquila, una persona con más confianza en mí mismo. Hay una segunda fase de 2 a 4 años, que es la fase anal, que tiene que ver sobre todo con la voluntad. En este periodo es cuando empezamos a coger el control de los esfínteres. Si os acordáis, veis que cuando el niño es pequeñito y consigue hacer caca, controlar aquello es como lo vive como un logro. He conseguido hacer caca, he ido al váter solo. Eso se vive como una conquista y de hecho le aplaudimos y hacemos estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque para el niño es muy importante es todo este tema de la individualidad. Empieza a decir que no, pero no te dice que no porque vaya en contra tuya, sino porque tiene que reafirmar su espacio. Y muchas veces lo vemos como que el niño dice muchas veces, no es esto, es que él está como buscando su identidad y coger mi identidad quiere decir que me voy separando un poco de mi madre. Y aquí también juega un papel importante el padre, la parte masculina, cómo ayuda a que ese proceso se vaya haciendo de manera natural. Aquí, si hay conflictos y patologías, ocurre que 2 herramientas de poder tiene fundamentalmente el niño. Tiene 2. Una que es los esfínteres y otra es la alimentación. Recordad que el niño no se puede quejar. El niño no puede enfrentarse a su padre ni a su madre porque es una cosita así, que casi no sabe hablar, profundamente vulnerable y que depende de ellos. Entonces no tiene argumentos, no tiene capacidad para decir lo que quiere o enfrentarse, porque no puede. Entonces, ¿qué elementos inconscientes se utiliza? La comida, que es un elemento de control. Muchos conflictos de anorexia y bulimia están ocasionados aquí. Y los esfínteres, me hago pipí por la noche en la cama. Porque durante el día, como no se me atiende, como no se me considera, como yo entiendo, toda esa presión emocional que durante el día no puedo vehicular bien, por la noche, ¿es normal hacerse pipí? Sí, cuando eres pequeño sí, pero hay gente que se hace pipí hasta los 11 o 12 años. ¿Por qué es esto? Esto es porque, pensadlo y veréis, ¿no? Cuando uno está nervioso va al baño. ¿Por qué? Porque cuando no puedo aliviar presión emocional, por la parte de arriba la alivio vía física, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces determinadas actitudes tienen que ver con todo esto, ¿no? Hay una tercera fase, una fase edípica que he puesto ahí, que tiene que ver con la relación con mi padre y con mi madre, que es una fase natural en la que hay un enamoramiento un poco de papá o de mamá, depende del niño o de la niña. Eso es absolutamente normal y esto con el tiempo se normaliza y desaparece, pero aquí también, si esto no hay algún conflicto, se puede generar un enganche psíquico, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que me puedo quedar un poco enganchado psíquicamente a mi madre o a mi padre y luego pues tengo dificultad para ser un adulto independiente en mi vida.
Luego hay una tercera fase, una cuarta fase, de los 7 a los 11 años, en la que empiezo a salir de mi casa y empiezo a relacionarme más con el entorno. Es la fase de los límites. Es una fase en la que yo voy cogiendo más independencia, me voy relacionando con los demás y voy sabiendo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde pueden llegar los demás, ¿de acuerdo? Si esto no lo gestionamos bien, puedo convertirme en un adulto que a veces no sepa dónde están los límites, cuándo tengo que callar y cuándo tengo que hablar. Esas personas que igual conocéis y siempre meten la pata en todo. Muchas veces o tienen ese don de meter la pata en las conversaciones o hacer actitudes que me molestan en un momento dado. Es porque no tengo muy claro dónde empieza mi límite y el otro. Bueno, y todo esto se va desarrollando en nuestra infancia, ¿no? Entonces, cada momento de eso es importante ser consciente de estas cosas para poder atenderlas. En la medida que yo las atiendo, garantizo que el niño se vaya desarrollando de una manera sana. La niña, de una manera sana, ¿de acuerdo? Recordad, vuelvo a insistir, que somos profundamente dependientes y emocionales. Y lo que tenemos son necesidades y esperamos que nuestro padre y nuestra madre las atiendan. Si ellos no las atienden, yo este vacío interior que voy a sentir, lo voy a canalizar en mi vida de determinadas maneras. Lo que pasa es que el vacío siempre lo voy a seguir sintiendo. Siempre va a estar ahí. Temporalmente lo podré suplir, pero volverá. Todo esto, pues bueno, asociado a lo que comentaba, las demandas infantiles y el entorno. Dependiendo del entorno que sea más o menos amoroso, esto se acentuará más o se acentuará menos. ¿De acuerdo? Bueno, y esta parte, el estado condicionado del alma, simplemente lo menciono para que lo sepamos. En ese proceso que os hablaba de cuando venimos a un cuerpo físico y encarnamos, digamos que nos separamos de esta energía que hemos llamado Dios, vacío cuántico, Akasha, Brahman, como queráis, ¿no? Entonces, este estado de separación queda registrado en el alma, en el ser humano, como una pérdida. Es como que venimos con un paquete, cuando venimos a la vida. Esto daría para una conferencia entera, ¿eh? Lo he resumido mucho así porque simplemente que se quede esto un poco, ¿no? Venimos como con un paquete de estos tres sentimientos, de inmerecimiento, miedo y sentido de culpa, y esto nada más llegar al vientre de nuestra madre ya lo empezamos a proyectar. Aquello que os comentaba, cuando veo conflicto en el entorno, yo me culpabilizo, me siento culpable. Decidme si el sentimiento de culpa está o no está en nuestra vida, Ese sentimiento de culpa yo lo voy a proyectar en un montón de cosas. Me sentiré culpable porque no sentiré que estoy bien, que mi padre no está orgulloso de mí, que no he alcanzado lo que tenía que alcanzar, que cada cosa que hago siento inferior, que un montón de proyecciones sobre las que este sentimiento de culpa primordial yo lo voy a proyectar en mi vida, en un montón de temas. Entonces, este inmerecimiento, este sentimiento de culpa y el miedo van a estar presentes en nuestra vida. Pues tenemos que saber que este paquete de sentimientos son atractores inconscientes de sufrimiento. Estos sentimientos, que tenemos todos de una manera más o menos arraigada dentro de nosotros, nos atraen de manera inconsciente el sufrimiento a nuestra vida en forma de conflicto. Es algo así como, aunque no seas religioso, y bueno, todos nos hemos educado aquí más o menos en la cultura judeocristiana, esa idea del pecado y la culpa, algo así como que para llegar a Dios tengo que sufrir, me tienen que pasar desgracias, y aunque no sea creyente, eso es un patrón psíquico que hemos heredado y que está ahí vigente en cada uno de nosotros. Entonces, el sentirme culpable, el sentirme inmerecedor, el sentir miedo, todo esto atrae a mi vida sufrimiento en forma de conflicto, en las relaciones, pérdidas económicas, en enfermedades, en un montón de cosas. ¿De acuerdo? Sepamos que eso está ahí. Y bueno, y luego lo que os hablaba, cada ser humano que viene a la vida viene con este potencial de cambio, de renovación y de creatividad. Es de lo que estamos hechos y lo que somos llamados a expresar, pero ¿qué nos encontramos? Recibo pues una educación X, que lo que hace es integrarme en el mundo, decirme cómo tengo que vivir, qué tengo que hacer. Esto es normal, nos tenemos que socializar para vivir, pero que sepamos que todos hemos pagado un precio por esa socialización. Y además que todo eso se puede agravar si además ha habido severidad, ha habido castigos, ha habido disciplina, depende del entorno en el que haya vivido, todo esto se va a agravar de una manera más o menos fuerte. Y aquello que venía con la idea de cambiar, de renovar, de expresar toda esa creatividad, pues se va a producir el no cambio, me voy a socializar, me voy a convertir en un adulto. Sabéis que la palabra adulto viene de adulterar, Ese adulto es como una adulteración de esa esencia que todos llevamos dentro, que tiene que ver con nuestro niño interior.
¿De acuerdo? Este es un poco el proceso, resumido así, en el que lo que hemos hablado, pues bueno, las necesidades no pueden ser satisfechas, porque además suelen agravarse, porque tienen que ver también con el estado de separación. Todo este potencial queda reprimido. Como os acabo de comentar, manifestamos una serie de comportamientos y reprimimos otros, ahora lo veremos. Además se genera este sentimiento de indefensión y necesidad respecto al entorno. Todo esto además relacionado con el hecho de que somos profundamente dependientes de nuestro papá y nuestra mamá, y esto nos genera conflicto muchas veces, porque a lo mejor nuestro padre o nuestra madre no es amoroso, pero se supone que le tengo que querer, o se supone que le tengo que guardar respeto, pero mi sentimiento real puede no ser este respecto a él. Y esto además me agrava el sentimiento de culpabilidad y otros patrones de conducta. Y luego además la relación que yo tenga con mi padre y con mi madre, esto lo vimos en otra conferencia, va a dejar una impresión en mí de qué son los hombres, si soy mujer, y si soy hombre, de qué son las mujeres y cómo se relacionan hombre y mujer. Creará un patrón de conducta psíquico interno, lo que hablamos del ánimus y del ánima, de manera que yo como hombre, la relación que yo haya tenido con mi madre, con mujeres de mi infancia, y la relación que yo he visto entre mi papá y mi mamá, va a generar una impresión psíquica en mí que a mí me hará sentirme atraído de manera inconsciente hacia un tipo de mujer concreta y hacia un tipo de relación. Por esto, a veces os puede haber pasado que caéis o caemos en determinados tipos de relaciones y repetimos un patrón determinado, porque tiene que ver cómo vamos por dentro. Yo de manera inconsciente me siento atraído hacia un tipo de mujer y hacia un tipo de relación, que tiene que ver con la impresión psíquica que yo tengo de mi madre, de cómo se me trató, de cómo se relacionaban mi papá y mi mamá, se trataban bien, mandaba papá, mandaba mamá, había equilibrio, cómo era todo aquello. Todo esto va generando una impresión inconsciente en mí que yo luego, como os acabo de decir, genero un patrón que voy a repetir después. ¿De acuerdo? Porque todo lo aprendemos por impresiones inconscientes. Los niños pequeños, todo esto que os estoy contando, lo absorbemos de manera inconsciente viendo el comportamiento de papá y de mamá. Por eso yo siempre digo, cuando me traen un niño pequeño a la consulta de menos de 16 años, digo, vete a tu casa a jugar, que venga tu padre y tu madre, ¿eh? Porque los niños no tienen problemas. Los niños no tienen problemas. Los niños siempre somatizan un conflicto familiar. Siempre. Si un niño pequeñito tiene algún problemilla, este problema siempre es de los papás. Lo que pasa es que el niño lo ha incorporado psíquicamente, lo ha somatizado y lo expresa. Es algo así como que yo como padre y como mi madre no me entero de la película y mi hijo vive el problema para que yo me entere de la película. Es algo así. Si papá y mamá se dan cuenta, el niño se pone bien solo, en muy poquito tiempo. No hay que enviar nunca al niño al psicólogo, porque además le generas una idea al niño de que hay algo malo en él. Va al psicólogo y además piensa que, joder, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, no? Que me están enviando a mí al psicólogo para que tal y cual, ¿eh? Bueno. ¿Qué hemos hecho todos para sobrevivir a esta situación? Hemos contado cómo se construye toda nuestra psique, esta parte inconsciente, todo este patrón emocional y conductual. Y evidentemente estamos todos aquí porque hemos sobrevivido, ¿eh? Hemos mantenido relaciones, hemos conseguido trabajos, nos hemos desarrollado como personas, como esposos, maridos, padres, hijos, profesionales. Vamos a ver un poquito qué hemos hecho cada uno de nosotros ya he comentado algunas pinceladas, pero vamos un poco a ir cerrando el tema de lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y para esto os tengo que explicar, así rapidito, un poco cómo está construido nuestro cerebro. Nuestro cerebro, hay un señor que le llaman Paul MacLean, que en el año 52 desarrolló este modelo del cerebro, que es el modelo triuno, en el que viene a explicarnos que nuestro cerebro está constituido básicamente por 3 cerebros. Aquí está representado como zonas del cerebro, pero más que zonas del cerebro, habría que hablar de funciones del cerebro, ¿de acuerdo? El cerebro funciona por módulos y para determinada actividad se pueden poner en funcionamiento diferentes módulos del cerebro. No es que sea una zona concreta, sino bien son módulos que están actuando. Hay una primera parte, que es el cerebro reptiliano, que tiene que ver con todo lo que es automático, con conductas de supervivencia, que fundamentalmente, el objetivo fundamental de este cerebro es mantenernos vivos. De hecho, aquí todos estamos respirando, nuestro corazón funciona, nuestro pulmón está, y nadie está pensando, corazón, ponte en marcha, sistema circulatorio, esto va de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces, este cerebro hay que saber que la función fundamental que tiene es mantenernos vivos, conductas instintivas relacionadas con la supervivencia. Todo aquello que aprendemos en esta fase
presenta resistencia al cambio. Es algo que está muy metido dentro de mí y aunque yo me dé cuenta, tenderé a repetir aquello. Si no soy consciente y a medida que me descuide aquello que he aprendido de pequeño, si yo he aprendido de pequeño, porque en mi entorno papá y mamá me decían que los niños no hablan y he aprendido que lo que tengo que hacer es callar, cuando sea un adulto puede que tenga algún problema de relación o de hablar porque lo que yo he aprendido es a callar, que no es bueno que dé mi opinión. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer que cuando tenía que hablar en público se ponía nerviosa. ¿Por qué? Porque había aprendido de pequeñita que su padre, cuando hacía los deberes, a la primera que se equivocaba, le soltaba una leche o le decía alguna barbaridad. Entonces, esa persona, cuando hay un conflicto, ¿qué le ocurre? Se bloquea. Cada vez que él está viviendo una situación, se le está activando aquello que vio en su infancia. Ayer recuerdo una persona que cada vez que tiene un conflicto le da simplemente se va, no enfrenta el conflicto, se queda en su sillón o en su cama y además adopta una postura fetal, ¿no? Se aparta del ambiente. Se dio cuenta como cuando ella llega al vientre de su madre, vio que su madre la rechazaba porque era mujer y se quedó ahí en el vientre de su madre acurrucadita. Entonces ella ha aprendido que cada vez que tiene un conflicto la rechazan, tiene un comportamiento aprendido que tiende a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos comportamientos que hemos aprendido de manera inconsciente, los vamos a actualizar cuando aparece alguna situación en mi vida que me los pone en vigencia. La parte límbica tiene que ver fundamentalmente con las relaciones y con las emociones. Ahí está la amígdala, que es un órgano muy importante y tiene que ver con nuestro mundo emocional. Todo nuestro mundo emocional se procesa fundamentalmente aquí. Situaciones en las que vivimos situaciones tensas o situaciones no tan tensas. Aquí todo el comportamiento emocional se procesa así, aquí. Y la parte de arriba, que es el neocórtex, es la que nos diferencia como humanos. Es la que nos permite pensar, nos permite tener capacidad de abstracción, saber que soy un Vicente, que soy diferente a Rafa, que soy diferente a esa planta o a ese cartel, que además puedo pensar en el concepto árbol sin necesidad de verlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos diferencia como humanos. Pero tenemos que saber que estas dos partes, la parte reptiliana y la parte límbica, evolutivamente tienen muchísimo más tiempo y son mucho más importantes. ¿De acuerdo? Resumiendo, el reptiliano tiene que ver con la supervivencia y empezamos a construirlo en el periodo fetal. Recordad lo que hemos hablado, de que cuando estoy dentro de mi madre ya empiezo a construir todo esto. Estoy captando y estoy tomando decisiones. Ya en ese momento, conductas. La parte límbica, que tiene que ver con las relaciones, con la convivencia, y la parte córtex tiene que ver con la trascendencia, la integración, la capacidad de conocer. Bueno, ¿qué hace el reptiliano? Recordad que el cerebro reptiliano lo que pretende fundamentalmente es sobrevivir. Y lo que os acabo de comentar, lo que va a hacer es registrar esa pauta que a mí me funciona, o creo que me puede funcionar, la memorizo y la voy a repetir con el objetivo de sobrevivir. Si he aprendido que lo que tengo que hacer es llevar la contra, pues llevaré la contra cada vez. Recordad que todo comportamiento tiene sentido, aunque a veces pasen cosas en nuestro entorno que no entendamos cuando somos pequeños, todo comportamiento tiene sentido desde el punto de vista del objetivo que pretende conseguir. ¿Qué pretende conseguir? Amor, aceptación, encajar. ¿De acuerdo? Si el niño, por ejemplo, imaginad que soy un niño un poco especial, sensible, que me gusta la pintura, me gusta la música, me gusta el arte, y a lo mejor mi padre y mi madre son empresarios, que lo que eso son historias, que lo que vale es el esfuerzo, lo que vale es trabajar. Pues esta persona, ¿qué va a hacer? Probablemente, pues determinadas características las va a reprimir, no va a dar vida a todas estas, intentará adecuar su personaje a una determinada conducta y esto genera patologías y genera efectos en la persona que luego vamos a repetir. Esa pauta que hemos aprendido es la que luego vamos a repetir en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y esta estrategia básicamente ¿en qué consiste? Primero en ocultar determinados sentimientos. Hay determinados sentimientos que si yo considero que no son buenos, ¿qué voy a hacer? Los voy a reprimir. ¿Qué manifestaré? Aquello que yo entiendo que encaja. Pero recordad que todo lo que reprimimos no se olvida. Se queda en un sitio que se llama inconsciente. Y es una energía con tendencia a manifestarse en nuestra vida. O sea, todo aquello que está en el inconsciente, que he reprimido y que está dentro de mí, aquello aparecerá más tarde o más temprano en nuestra vida. Ahora veremos cómo aparece todo aquello. Pero esta energía no es como si cogiera un libro que lo dejara ahí en una estantería. No.
Esto que ha pasado en mi infancia lo llevo dentro de mí y es como si hubiera pasado hace 3 segundos. Y cualquier situación que yo viva va a actualizar aquello que llevo dentro. Además, ocultaré todo mi potencial de creatividad, de innovación, todo esto queda bloqueado. Y además me adapto, voy a simular un personaje que lo que va a tratar es sobrevivir, funcionar y se va a convertir en un adulto, ¿de acuerdo? Pero este personaje lo que hace es camuflar el auténtico que hay. Es algo así como que el auténtico Vicente pues aún no ha salido a pasear en la vida y esto nos puede ocurrir un poco a todo el mundo. En muchísimos aspectos nuestros se han quedado reprimidos, todo ese potencial se ha quedado dentro de nosotros sin manifestarse y todo esto genera patologías y genera problemas en nuestra vida. Todo este conjunto de sentimientos bloqueados, necesidades no atendidas, bloqueos que tenemos, construyen lo que llamamos nuestro niño interior. Digamos que nuestro niño interior es un cuerpo dolor que todos llevamos dentro, que está construido fundamentalmente por las necesidades no atendidas y por todos aquellos sentimientos que hemos reprimido. Cuando éramos pequeños en la relación con nuestro papá, con nuestra mamá y con el entorno general. Todo eso se ha quedado dentro de nosotros y se va a manifestar en nuestra vida. ¿Cómo? Antes hemos hablado de esto, en forma de conflicto, en forma de situaciones. El precio que pagamos es reprimir a nuestro niño en un beneficio de una adaptación al mundo. No lo estoy criticando, vuelvo a insistir. Eso lo hemos hecho todo, yo también he hecho esto, pero tenemos que darnos cuenta de esto si queremos solucionar determinadas cuestiones, porque si no estamos tratándolas en un nivel en el que nunca vamos a poder solucionarlas. Si no tomo conciencia de estas cosas, puedo estar haciendo un montón de cosas en mi vida para solucionar cosas y me doy cuenta que no avanzo un centímetro, ¿de acuerdo? Esos sentimientos van al inconsciente y los voy a proyectar al exterior. ¿Cómo voy a proyectar este contenido al exterior? Bueno, esto lo acabo de comentar ya. Lo que está en el inconsciente es lo reprimido, pautas de conducta, sentimientos. Lo vamos a proyectar fundamentalmente de esta manera. Todo ese contenido va a aparecer en nuestra vida. Recordad que el contenido del inconsciente son energías con tendencia a manifestarse en nuestra vida. Jung le daba un nombre que era arquetipos. Esto va a aparecer en tu vida. ¿Cómo? Pues mirad, en forma de sueños. No voy a entrar ahí mucho, pero el lenguaje de los sueños es un lenguaje simbólico que también nos habla de cómo vamos un poquito por dentro. Aparecerá en forma de fantasías. ¿Es bueno fantasear? Bueno, no es que fantasear esté mal, el problema es que fantasear es algo patológico y al final viva en una fantasía y me puedo escapar de determinadas realidades. Puedo construir fantasías para escaparme de determinadas situaciones que no quiero ver, no quiero afrontar. Me puedo convertir en un adulto que a lo mejor cierta incapacidad para afrontar ciertas cosas. Cuando tenga un problema... Bueno, las fantasías, los lapsus mentales. Estad atentos a aquello que sale por vuestra boca de manera... ¿Qué he dicho? Esto le pasa mucho a los políticos. Escuchad a los políticos y veréis, cuando están contándose una mentira, como muchas veces hay un lapsus y sale algo que está en el inconsciente que no ha podido controlar, pero que está hablando de cómo, qué tiene en el disco duro. Entonces hay que estar atento a los lapsus de las personas porque el inconsciente a veces, cuando bajo la barrera consciente, se escapan cosas por allí. ¿De acuerdo? Los símbolos. Hemos hablado ya antes de los símbolos. Los símbolos tienen la capacidad de impresionar, ¿no? Y reaccionamos ante ellos. Ante la bandera, ante el símbolo nazi, unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra. Ante una bandera de determinado color, unos se emocionan y otros echan chispas respecto a aquello. Los símbolos nos impresionan y además son contradictorios. En unas personas producen una serie de cosas y en otras pueden producir otras. Incluso a mí en determinados momentos me pueden impresionar de manera diferente. Y el mecanismo por excelencia, que es la proyección. Todo este contenido del inconsciente lo voy a proyectar fuera en lo que hemos llamado pantallas. ¿Quiénes son las pantallas que voy a proyectar? Lo voy a proyectar sobre la sociedad, lo voy a proyectar sobre mi pareja, sobre mis hijos y en última instancia lo puedo somatizar en mi cuerpo en forma de enfermedad. Todos estos conflictos, todo este contenido que llevamos dentro de nosotros lo vamos a trasladar al exterior. Puede que nuestra impresión sea que lo de fuera, como decía antes, es que mi jefe me está jodiendo la vida, o es que mi pareja no me deja vivir, o es que tal situación está pasando no sé qué, que sepamos que esto
habla de cómo vamos nosotros por dentro, que estamos proyectando determinados contenidos y que lo vamos a ver reflejado en los demás. Y si tienes cierta habilidad para somatizarlo, te vas a enfermar, te vas a producir determinadas patologías dentro de tu cuerpo, porque la enfermedad es como un GPS que te está alertando de cosas que están pasando dentro de ti. Cuando la tienes en el cuerpo, la tienes en el cuerpo, por supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que cuando tienes una enfermedad física no te vayas al médico. Vete al médico, por supuesto. Pero además atiende el aspecto emocional o psíquico porque te ayudará a que aquello funcione. El origen siempre está en lo psíquico y en lo emocional. Si no, pensad cuánta gente tiene hoy en día estrés, depresión. ¿Qué es esto? Esto es cómo nos sentimos y cómo interpretamos determinadas cuestiones. Ahora ya sabemos que todo lo que ocurre fuera habla de sentimientos que están dentro de mí. Entonces, todo lo que está ocurriendo fuera está activando aquello que está dentro de mí. En la medida que yo atiendo esto que está dentro de mí, aquello puede empezar a cambiar. ¿De acuerdo? Está haciendo un poco tarde, no sé. Bueno, ese es el mecanismo por excelencia, el tema de las proyecciones, y eso es muy interesante porque esto lo puedo trabajar yo en mi día a día. Una proyección es que empiezo a censurar en los demás, empiezo a ver cosas que me molestan de los demás, que entiendo que son de ellas, pero tenemos que saber que todo aquello que yo vea de los demás que no me gusta son cosas proyectadas mías, que no me acepto en mí, cosas que he reprimido de mí, rasgos de conducta que a lo mejor yo censuro en mí o que no soy capaz de reconocer en mí, y como no tomo conciencia de ellos, me molestan mucho de los demás. Hablo de aquellas cosas que me molestan, que me ponen nervioso, que me sacan de quicio, cosas de mi mujer o de mi compañero de trabajo o de mi hijo que no puedo soportar, que me sacan de mis casillas. Eso es una proyección y habla de cosas, cómo funcionas tú por dentro. Si es algo que tú ves que no te molesta en exceso y tú lo compartes, no hay ningún problema. Pero aquello que me saca de quicio, que me pone nervioso, que no tengo una bola en el estómago, me hace sudar las manos, estamos hablando de proyecciones nuestras. En la medida que yo gestiono las proyecciones, aquello se empieza a resolver. En general, lo que todos hacemos es intentar que el otro cambie, para ya estar yo bien. Esto no funciona jamás. Si no, probadlo. Esto no funciona jamás. ¿De acuerdo? Quiero que el otro cambie porque tengo una expectativa de que el otro cambie para yo estar bien, y si él está bien, yo estaré bien. Esto no funciona nunca. Lo que tengo que cambiar es yo, mi interpretación de esta jugada. Darme cuenta que aquello no habla del otro, sino que habla de aspectos míos. Si yo me los trabajo, mi sentimiento respecto de la otra persona cambia. Además, con lo que os he explicado antes, he comentado el cerebro reptiliano, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, cuando una persona, ya sabéis que la comunicación es fundamentalmente no consciente. Esto cualquier técnico de marketing también diría esto, la comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Lo que yo diga no importa. Lo más importante son mis sentimientos, mis intenciones, mi actitud, mi corporalidad, porque lo que le llega al otro es en un 90% no verbal o inconsciente. Entonces, cuando yo rechazo al otro, el otro, aunque yo le diga palabras bonitas y le haga una sonrisa, él capta que lo estoy rechazando. Esto funciona así. Entonces, el otro está captando realmente cómo lo sientes tú. Y cuando el otro capta rechazo, ¿sabéis qué ocurre ahí? Está activando el cerebro reptiliano, que tiene que ver con la supervivencia. Y la supervivencia en este caso quiere decir, voy a extremar mi posición. Entonces, yo intento cambiar al otro, el otro capta que lo quiero cambiar, interpreta que no es aceptado, ¿qué va a hacer? Ser todavía más de lo mismo, más conflicto todavía. Tenemos que diferenciar muy bien entre querer y aceptar. Queremos mucho a lo mejor a un hijo nuestro y quiero mucho a mi hijo, pero a lo mejor me cuesta aceptar cosas de él. Aquello que no acepto de él es una proyección mía, solo que como no la veo en mí, la veo en mi hijo. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hablamos en otra conferencia, lo de las proyecciones, pero es que da también para otra charla, lo he dicho un poco resumido. Bueno, cosas que tenemos que tener clara es que nuestro niño interior es una realidad psíquica totalmente diferenciada del adulto. Dentro de cada uno de nosotros hay dos, el adulto que soy y mi niño. El que tiene los conflictos siempre es el niño o la niña, nunca es el adulto. Si tú no tratas a tu niño, los conflictos siguen estando allí. Por mucho que tú sufras, por mucho que tú patalees, el conflicto siempre es del niño. Es una realidad psíquica totalmente diferenciada. Entonces, para solucionar los conflictos, quien tiene los problemas es el niño. Es como que nuestro niño se quedó en la infancia con todo aquello que reprimió, con todo aquello que se quedó atascado. Eso queda dentro de nosotros. Yo lo sufro, ¿de acuerdo? Pero quien tiene el conflicto es el niño. Por eso las terapias educativas de, oye, los 10 consejos para ser feliz.
esto nunca funciona. Si no lo habéis probado, imagino, habéis leído 40.000 libros, he leído un montón de cosas, quiero cambiar, pero no puedo evitar el volver a repetir ese patrón de conducta, esa cosa que yo siento que no, pero coño, en cuanto me descuido estoy otra vez ahí. ¿Por qué es esto? Porque esto tiene un origen inconsciente y está en nuestro niño interior. Entonces, con quien hay que conectar es con nuestro niño interior para sanarlo. En la medida que sanamos nuestro niño interior, se empieza a desarrollar todo nuestro potencial psíquico. Y nuestro niño interior no solo tiene aquello que hemos reprimido como malo, sino también todo lo bueno que no nos creemos merecedores y que no expresamos por aquellos sentimientos de merecimiento, culpa o miedo. Esto, como me siento poquita cosa, el ser humano en general no tiene un sentimiento valioso de lo que es. No es mi experiencia en general. Más bien el ser humano se siente poquita cosa. Entonces esto hace que todo ese potencial se quede atascado ahí. Se queda atascado, entonces no está reprimido. Entonces, en la medida que el niño empieza a sanar todo lo que tiene reprimido, primero, digamos, tóxico, aquello se sana y todo el potencial, todas las cosas buenas que a lo mejor admiro en los demás, que me gustaría ser así, que no me atrevo, que no creo que no puedo, o creo que todo esto que está también ahí empieza a hacerse real en mi vida. Pero es importante que tengamos claro que el tema siempre está, el conflicto de la patología la tiene mi niño, que se quedó ahí, atascado. ¿De acuerdo? Y la separación entre los dos es causa de sufrimiento. Bueno, ¿de qué se trata un poco aquí? ¿Qué podemos hacer todos? Primero, tomar conciencia de estas cuestiones que hemos comentado, saber cómo funciona todo esto. Sobre el hecho de que seas consciente, ya te puede ayudar a asentar dentro de ti algunas cuestiones. Y luego hay técnicas terapéuticas, hay modos en los que se puede conectar con tu niño interior. Entonces, en la medida que tú conectas con tu niño interior, todo aquello se puede sanar y todo ese potencial se puede expresar en nuestra vida. Pero recordemos que insista que lo que es motivo de sufrimiento y de separación es la separación en estas dos cosas. ¿De qué se trata? De unir el niño con el adulto. Y cuando esto ocurre, todo ese potencial psíquico se libera en nuestra vida. Y muchos conflictos, muchas cuestiones, empezamos, en la medida que yo me transformo, yo empiezo a sentir a las personas y las situaciones de manera diferente. En la medida que empiezo a tomar conciencia de algunas cuestiones, lo que antes no veía, empiezo a verlo. Lo que antes no me afectaba, deja de afectarme. Y empiezo a tomar conciencia de determinados patrones y esto se produce de manera natural. Diría que casi sin esfuerzo. Solo tomando conciencia, dándote cuenta de estas cuestiones y poco a poco aquello empieza a operar en tu vida. Y bueno, esto es lo que os comentaba antes, de que el ofrecer justificamientos, el ofrecer razones, esto no sirve. Está claro que todos podemos entender como adultos, o puedo entender yo que si mi padre tenía que trabajar porque tenía que ganar dinero, porque no podían vivir, pues evidentemente no podía estar conmigo. Yo esto lo puedo entender. Vicente, ahora con 52 años, puede entender esto y puede decir, joder, si mi padre lo hacía lo mejor que sabía. Yo lo entiendo. Mi niño no entiende esto. Esto se entiende. Mi niño se quedó con la soledad, con el abandono, con que su padre fue alguien ausente, que no estuvo en su vida, y sintió esta pérdida. Yo me pongo aquí como adulto y justifico a mi padre. Claro, desde aquí lo entendemos todo está bien. Pero mi niño pequeñito eso no lo entiende. Porque mi niño pequeñito es sintiente. ¿De acuerdo? Solo entiende de sentimientos, de aceptación. Necesita ese amor, ese respeto, ese cuidado, esa consideración. Y cuando esto no lo tenemos, ya sabemos, esto genera una herida en nuestra vida que luego la voy a proyectar al exterior en forma de conflicto. Porque demandaré a los demás que suplan esto. Demandaré a las situaciones, a mi pareja, a mis jefes, a mis amigos, a la vida. Y el tema lo tengo ahí en mi niño interior. En la medida que mi niño se sana, todo esto se puede poner en el sitio. ¿Explicado? Muy bien, pues hasta aquí era. Bueno, ha sido un poco rápido una parte, pero bueno, tampoco teníamos muchísimo tiempo. Algunas cuestiones dan para hacer otra charla más completa. Y bueno, esto era un poco que por lo menos tomemos conciencia de qué es nuestro niño, nuestra niña interior, de cómo se genera, qué pautas intervienen ahí y a partir de ahí pues cómo podemos intervenir en ella. Eso es lo que yo quería contaros hoy en la charlita y si os parece pues ahora, no sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar alguna cosa? Igual aclaramos cosas que a lo mejor no han quedado suficientemente claras. Por ahí creo que querían preguntar algo.
Hola, buenas tardes. Hola. Cuando ya has descubierto que sabes que tu niño interior te está pidiendo a gritos salir, Sí, ¿cómo haces para que salga? O sea, es decir, sabes que hay algo que tienes que sanar, sí. pero no sabes la técnica o la práctica de cómo Ya. sacarlo hacia afuera. Ya. Mira, desde mi experiencia, hacerlo solo es un poquito complicado. Hay técnicas de relajación. Esto se hace por terapia inductiva o terapia de regresión que permite conectar con el inconsciente. Digamos que estamos aquí todos en estado de vigilia, nuestro cerebro está en una frecuencia aproximadamente de unos 40 hercios. Cuando tú bajas a dormir, esto si te pusieran una máquina de estas que mide la frecuencia, lo verías, porque nuestro cerebro tiene una actividad eléctrica que está en 40 hercios, creo que son ondas alfa, ondas beta. Cuando bajas a dormir, la frecuencia cerebral baja a 4. Entonces, mediante técnicas terapéuticas de respiración, con una meditación guiada, tú en tu casa lo puedes hacer también. Si acaso luego... Yo había traído una cosa, pero es que no da tiempo a hacerlo. Yo se la puedo dejar a ella si quiere, a Hipatia, y la puedes leer. Tú puedes practicar en tu casa una técnica de meditación que permite bajar la frecuencia cerebral, tú por tu cuenta o con un terapeuta, bajar la frecuencia cerebral y conectar con tu niño interior. Digamos que en torno a 12-14 hercios tú tienes acceso al inconsciente. Todo esto que te he contado, de verte en el vientre de tu madre, captar los sentimientos, todo esto es posible bajando tu frecuencia cerebral y entrando en el inconsciente. Eso se hace así. O sea, en este estado de vigilia esto no lo puedes hacer. Puedes buscar ayuda o tú a nivel particular, mediante alguna técnica terapéutica de meditación y relajación, bajar y conectas. Puede que a la primera no te salga, pero si tú insistes, tu niña te hablará, te lo garantizo. Llegará un momento que de hecho mucha gente ya lo siente esto muchas veces, mucha gente lo siente que tiene algo ahí con su niña o con su niño. Entonces tú vas practicando, lo que hay que transmitirle siempre a tu niña interior es, pues, bueno, ya que lo has preguntado, una técnica que puedes hacer, por ejemplo, también es, te buscas fotos de cuando eras pequeñita, en torno a la comunión, más o menos. Búscate fotos de 5 años, 6, 7, y antes de hacer la meditación, mira estas fotos. Búscate fotos que representen diferentes estados emocionales, ¿no? Que te veas ahí de pequeñita, pues, una contenta, una un poquito más triste, y conecta con tu niña. O sea, conéctate con las fotos, déjate sentir un poco, respira, y a ver aquello que te transmite. Y verás cómo empiezas a sentir cosas. Lo normal es que puede que te vengan sentimientos de tristeza o sentimientos de pena, porque ya te he dicho que nuestra niña interior es un cuerpo de dolor, de sentimientos reprimidos. No te preocupes de nada, porque si te vienen sentimientos de tristeza y de pena, lo que tienes que hacer es dejarlo salir. Porque pasa que a veces nos llevamos mal con la pena o con la tristeza o con sentimientos un poco conflictivos y lo que hacemos es reprimirlos. Y si los reprimo, lo que hace la tristeza es hacerse más fuerte, como una olla a presión, y va a aparecer en mi vida de manera descontrolada. Si yo le doy un espacio, aquello se va calmando. Y una vez has conectado con esos sentimientos, le puedes preguntar a tu niña, tú relajada le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Le hablas, estaré tranquila, te voy a cuidar, te voy a acompañar, no te voy a juzgar, hagas lo que hagas, voy a estar a tu lado, y verás cómo empiezas a sentir cosas. Esta es una técnica. Hay otra también, si quieres, ya que me has preguntado. Bueno, digo, y si alguien quiere practicarla, mira, en el hemisferio derecho está el lado holístico y en el hemisferio izquierdo tenemos la parte racional. Entonces, lo que puedes hacer también, primero practica esto, que es la relajación, la conexión, luego coges un papel y un boli y tú escribe con la mano derecha, hazle una pregunta a tu niña, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te gustaría hacer? Te va a decir normalmente cosas de niños, cosas de, yo qué sé, comer un helado. Porque a lo mejor de pequeño mi padre nunca me dejó comer un helado, o comprarme unos zapatos con una cosita roja que nunca pude tener, unos zapatos que mi madre no me dejaba comprarme lo que yo quería. Así, cosas de niños. Y te pasas el boli a la mano izquierda. Y sin pensar mucho escribe. A ver qué sale. ¿Tú eres zurda? Hazlo al revés. A ver qué sale por allí. A lo mejor al principio te cuesta un poco, pero si lo vas practicando verás. Y escúchala. Escucha lo que te diga. Porque cuando lo hagas, cuando te comas ese helado, te comas esos zapatos, tú pon la conciencia de que estás tú y tu niña y verás como aquello poco a poco se va cogiendo forma, ¿eh? ¿Vale? Nada. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? 2 preguntitas. Sí. ¿Qué papel juega el subconsciente Sí. con el niño interior? Sí. Y luego, vale, ahora ya hemos aprendido mi niño interior, cómo ayudarlo, cómo sanarlo. Sí. Pero creamos pautas de conducta que además se las transmitimos a nuestros hijos. Sí. ¿Cómo ayudamos a ese niño? ¿A quién? ¿A tu hijo? Sí. Cambiando tú. O sea, todo defecto
o toda cosa que tú veas en tu hijo o en tu hija o lo que sea, siempre piensa que es tuyo. En vez de pensar que él tiene un problema, el que tiene el problema eres tú. El problema, la oportunidad. Entonces, todo aquello que yo vea de mi hijo que no sé, alguna conducta de mi hijo, imagínate que mi hijo es muy introvertido y no habla, ¿no? Y a mí me molesta que mi hijo no hable, o que no comparta cosas conmigo, o que sea una persona. Pregúntate si tú, en tu vida, o yo, Vicente, se preguntaría si en mi vida yo a lo mejor me estoy callando en muchas cosas, si esa pauta que tiene mi hijo a lo mejor la ha aprendido porque mi mujer o yo la hemos transmitido de esta manera. Pero la mejor manera de ayudar a los niños pequeños es dejarlos tranquilos, que jueguen todo lo que puedan y más, intentar interferir lo menos posible y trabajarme yo. Yo me trabajo, al principio puede costar un poco esto, pero si yo voy tomando conciencia, verás, es que los niños son esponjas psíquicas. Cuando tú empiezas a cambiar y te pones en este rollo, los niños aquello lo pillan al minuto. Al minuto. La otra pregunta era... El papel del subconsciente. Bueno, todo. En el conflicto del niño. Inconsciente o subconsciente, llámalo como quieras, lo mismo, para el caso es lo mismo, está condicionado todo esto. Tengo que darme cuenta de qué hay ahí. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues viendo que hay fuera las proyecciones. ¿Cómo puedo saber una parte de lo que hay dentro de mí? Puedo verlo viendo las proyecciones, aquello que me molesta de los demás, aquello que no acabo de aceptar, aquello que no acabo de integrar, ir trabajándomelo en mí. Aceptarme yo un poco más también. Darme cuenta que yo soy... En mí viven muchos personajes. Puede haber un Vicente trabajador y un Vicente perezoso. Un Vicente santo y un Vicente asesino. Solo hace falta que se den circunstancias para que aparezca uno u otro. Lo que pasa es que nos han educado a todos en un ideal de perfección. Yo siempre quiero estar en un extremo de la balanza. Y ya sabemos que cuando estoy en un extremo no voy a poder evitar que el otro aparezca. Si no me perdono a mí mismo, si no soy un poco más compasivo conmigo mismo, me permito de vez en cuando vivir la pereza, no hacer nada, estar en el sillón rascándome la barriga, por ejemplo. Estas cosas que cuando uno está sentado en el sillón se siente culpable porque no hace nada. ¿No pasa esto? ¿O solo me pasa a mí? Y tengo que hacer algo porque si no, no me siento bien. Porque me han educado a que tengo que hacer algo. Me han educado más a hacer y menos a ser. Y claro, llega esta pandemia, nos para todos en casa y nos volvemos locos. A mucha gente le ha venido bien también, Bueno. Buenas tardes. Hola. ¿Se me oye o me quito la mascarilla? Sí, ¿no? Sí. Lo que te pueda entender... Pues, a ver si... ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Sí. A ver si no lo he entendido bien. Si tú, por ejemplo, vives en una persona que es dominante, que te absorbe, o sea, la que tengo que cambiar soy yo, o mandarla a hacer puñetas y sacarla de casa. ¿No me causaría un trauma? Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Hombre, aún tengo que cambiar yo. Eso. A ver si te he entendido yo. Lo que acabas de decir es que si vivo con una persona que es dominante... ¿Dominante o que te absorbe? Me absorbe. Si tiene que cambiar yo, tengo que cambiar yo. ¿Me has preguntado eso? Sí, lo entiendo. Pues te diría que tienes que cambiar tú. Mira. Sí. No. Bueno, ya, todo lo que quieras. Tú me has preguntado, yo te contesto, Pero vamos a ver, la primera pregunta que yo me haría es por qué me he sentido atraído. Voy a hablar de mí ahora, Imaginemos que hay mujeres dominantes y me lleva por la calle de la amargura. La primera pregunta que yo me haría es por qué yo me he sentido atraído por una mujer así. Porque yo estoy allí y me he metido allí, ¿no? Nadie me ha puesto una pistola, en principio, para estar con esta persona. Luego yo ya me he sentido atraído hacia ese tipo de persona y estoy conviviendo con ella. Lo que pasa es que con el tiempo, pues lo que parecía de un color es de otro. Y donde había un color ahora hay 10 colores. Entonces, si mi mujer yo siento que es dominante, pues a lo mejor me está invitando a mí a varias cosas. Primero, a plantearme si yo Vicente, soy dominante en otras situaciones de mi vida y no me doy cuenta. Y luego también pues una invitación a que yo ponga límites. A lo mejor yo no me pongo en mi sitio alguna vez y tengo que darme cuenta de algunas cosillas que no está bien que las tolere. Me puede faltar a veces presencia para decir 4 cosas. Es complejo esto, pero en principio darme cuenta que yo tengo el poder de cambiar aquello. Si yo intento que el otro cambie, funciona esto. A mí no me ha funcionado jamás. Pero si yo cambio mi punto de vista y me doy cuenta de lo que esa persona está intentando o pretende que yo despierte en mí ciertos valores, ciertas actitudes, que me conozca, que mejore, y me doy cuenta de esto con tranquilidad, a lo mejor la otra persona cambia su comportamiento. No estoy convencida. Bueno, no pasa nada, tú déjalo ahí. Esto es como el libro que te he contado antes. A lo mejor de aquí un tiempo te pasa algo y dices, aquello que me dijo Vicente de aquí 4 años o 5, no lo sé, lo encajas, no pasa nada. Gracias.
Yo quería añadir algo sobre eso, Vicente, que es muy importante saber que repetimos los roles. La mujer busca en el hombre la figura del padre. Sí, muchas veces sí. Y luego el hombre busca la figura de la madre. Y en ocasiones se casa un hombre con un perfil de mujer que ha sido como su padre. Sí. Y él hace el perfil de la madre. El hijo hace el perfil de la madre y busca en la mujer la figura del padre. Es un poco lioso, pero creo que bueno, lo hay varias casuísticas, puede haber diferentes casos ahí, sí. Pero lo que es evidente es que la figura, por ejemplo, en el caso del hombre, la figura de la madre, y la relación que haya tenido con ella va a marcar. Es bastante probable que yo me vaya a buscar una mujer que responda a ese estereotipo. Puede ocurrir también que me vaya justo al lado contrario. Puede ocurrir que, porque he vivido una determinada experiencia, me vaya justo al lado contrario y viva también el lado complejo. Puede ocurrir que, dependiendo de las carencias que yo pueda tener, que hayan ocurrido con mi madre, no sé, puede ocurrir a lo mejor que incluso que yo sienta que mi padre no protege bien a mi madre o no la cuida como mi madre se merezca, y yo, que tengo 6 añitos, me convierto en el protector de mi mamá y me he cargado con un muerto que no veas. No, me he cargado con un muerto que no veas. Me carga con un muerto que no veas. Y a lo mejor lo que estoy buscando, en mi pareja busco madres más que parejas. Y eso genera un determinado tipo de conflictos. Porque todo lo que un niño pequeño se cargue con cosas de adulto es una carga que el niño no puede llevar. Eso va a generar una patología después. No sé si me he explicado. Sí. Bueno. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Todo claro? A mí me gustaría que pusieras más ejemplos de experiencias que tienes en tu consulta. Bueno, Por ejemplo, situaciones que hayan ocurrido en el momento en el que alguien va a hacerte algún tipo de terapia con el problema del niño interior. Bueno, es un poco todo lo que acabo de contar. Porque habrán resultados diferentes, ¿no? Sí, o sea, cada persona ante la misma situación no hay una respuesta que sea válida para todo el mundo igual. En cada situación cada persona responde de una manera diferente y nos afecta de maneras diferentes. Que nadie entienda que en determinada situación hay personas que a lo mejor su padre o su madre querían un niño o una niña y él no era y lo han llevado mejor o no les ha importado. Otros lo viven como un trauma. O determinadas situaciones en la infancia que han tenido de determinadas carencias, hay personas que lo llevan mejor que otros, porque además no todos estamos construidos igual. Hay personas más emocionales, personas más racionales, depende de nuestra construcción psíquica como sea, pues lo viviremos de una manera o de otra, ¿no? Pero más que poner ejemplos concretos... No quiero decir que nos cuentes algún tipo de experiencia vivida, curiosa. Ya, es que las digo todos los días, no sé, o sea, pues no lo sé. No, os he contado algunas, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Sobre todo últimamente, pues a veces coinciden cosas, sobre todo muchas experiencias a veces de cómo afecta sobre todo el rechazo, ¿no? Cuando la persona llega a la vida y ve que la situación de su padre o de su madre pues no es la más adecuada, ¿no? Cómo esto genera en la gente pues genera inseguridad, genera falta de valoración personal, porque todas estas cuestiones, cuando estas necesidades no son atendidas, afectan a la línea de flotación de nuestra autoestima, de nuestra valoración personal, de nuestra inseguridad, y a partir de ahí esto nos hace desarrollarnos como personas pues inseguras en muchas cuestiones. Es vital, o sea, esto que del recibimiento que tenemos nuestro padre con nuestra madre, llegar, muchos casos de abandono también, son casos que se dan con bastante frecuencia, porque recordad que el niño, vuelvo a insistir en esta idea de que el niño quiere que su padre y su madre estén ahí con él a su lado. El contacto físico es muy importante y sobre todo estar de presencia y de corazón. Recuerdo ahora un caso del otro día que una chica, cuando su padre llegaba a casa, la besaba, la besaba, pero era un hombre que trabajaba mucho, ¿no? Y le daba un beso, ¿no? Pero era un beso automático, ¿sabes? Un beso que ella sentía como que su padre pues le daba un beso como decía, yo qué sé, como pasar ahí por casa, no era algo sentido y hecho con conciencia, ¿no? Y esto le generaba ya el sentimiento de que su padre no la quería, por ejemplo. La manera que la trataba o que se relacionaba con ella, y no es que fuera un padre ni autoritario ni fuera un padre agresivo, pero digamos que las preocupaciones del día a día a veces no te hacen atender de manera adecuada a ese niño o a esa niña que está profundamente necesitado de estas cuestiones.
está ahí. El tema de la situación del confinamiento en la pandemia, que ahora hay tantas situaciones Sí. en las que en salud mental están afectando a Sí. niños y adultos, Sí. ¿esto también podría tener que ver en salir dentro de uno mismo problemáticas no resueltas, sobre todo en el niño interior? Bueno, el confinamiento en general lo que ha hecho todo el mundo es obligar a pararnos. Entonces, claro, si tú no paras, no por el confinamiento en general, si estás siempre haciendo cosas, no tienes tiempo de atender estas cosas. Entonces, con ese tema del confinamiento, con la amenaza de la enfermedad, del virus, todo esto, también se han activado muchos miedos inconscientes. Digamos que esta situación también ha sacado a la luz pues, muchos miedos de muchas personas que sí, claro que han afectado. Ha habido gente que le afecta muy mal, también ha habido gente que le ha sentado muy bien. Ha habido gente que ha tenido la oportunidad de parar, darse cuenta, tranquilizarse y tomar conciencia de muchas cosas. Yo creo que la idea de todo, visto un poco desde arriba, es parar y darte cuenta de muchas situaciones que si no paras, no podemos pretender atender estas cosas si seguimos con nuestra marcha a todo meter, siempre haciendo cosas, siempre con esa sensación de falta de tiempo, pues no vas a poder atender esto. Entonces, si te han obligado a parar, pues es una buena oportunidad para atender todo esto. Y ha habido de todo, gente que le ha sentado mejor y gente que le ha sentado peor. De todo ha habido, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.